¿Sabían que la población de Castilla-León y La Mancha es exactamente igual ahora que la de 1900, mientras el conjunto de la sociedad española ha pasado de 20 a 48 millones de personas? ¿Por qué somos tan modernos que no nos gusta vivir en los pueblos? No nos gusta la vida rural. ¿Qué pasa en ellos? Vamos a hablarlo esta noche en nuestro programa, esa España abandonada que existe. Bienvenidos a Milenio. Mi guión dice que para hablar de despoblación y mundo rural tenemos a 4 invitados maravillosos. Y los 4 invitados es cierto que son maravillosos, pero a mí me gustaría más que hablar de despoblación, que hablemos de vidas distintas en sitios distintos. A mí siempre me ha tentado eso de, dices, ¿y cómo debe de ser la vida, la noche, un día de nieve, un día que no te encuentras bien, en un pueblo en donde estás prácticamente solo, en una localidad en donde hay muy poca gente? Irache Bolaños vive en la provincia de Soria. En 1950 vivían más de 160.000 habitantes y hoy menos de 90.000. Irache es vizcaína, vivió en Inglaterra e Italia antes de trasladarse a Lubia, un pequeño pueblo de Soria. Y además es curioso porque fue contratada. Cuéntanos un poco la historia, cómo fue. Bueno, yo llegué a vivir a Lubia hace 5 años, después de muchos pasos por muchos otros sitios, ¿no? Y el vivir en un pueblo, después de que te abran las puertas de su casa, las puertas de sus vidas, y si tú correspondes, creo que hay que aportar también porque las personas que viven en los pueblos poder dar nosotros lo mejor que tenemos, ¿no? Y en este caso lo que a mí me gusta es estar con la gente, hacerles sentir bien. Y creo que ellos tienen un potencial de hacernos sentir bien a los demás también que muchas veces no tenemos en cuenta. Pero, además de vivir bien en Lubia, usted fue contratada por el ayuntamiento para poder hacer un trabajo como psicóloga con todos los vecinos. Sí, lo que pasa es que no es una psicología clínica, ¿no? No es una cuestión simplemente de que haya un problema de tipo clínico, sino que es una forma de dinamización social y de psicología social, ¿no? El problema de la despoblación es un problema social, aparte de territorial y demás, ¿no? Pero a los que les está influyendo es a las personas que viven en los pueblos. Entonces, ¿por qué? Porque se aburren, se cansan. No, una persona que está acostumbrada a vivir en un pueblo no se aburre, pero sí que es verdad que se necesita cambiar el discurso muchas veces negativo que las propias personas de los pueblos a veces tienen cuando alguien va a vivir a ese pueblo, ¿no? Yo que soy una nueva pobladora, lo que ahora se llama nueva pobladora de ese pueblo, cuando llegué estuvieron como 5 meses intentando convencerme de que ese sitio no era el sitio adecuado para vivir. Y no lo consiguieron, ¿no? Es obvio. Pero sí que es verdad que creo que frente a la despoblación, dar palabra y dar voz a las personas de los pueblos es importante, pero tiene que ser un discurso que anime a la gente a ir a vivir a los pueblos. Y ahora, bueno, pues voy a explicar un poquito más, ¿no? La idea es pasar por estos 5 municipios que conforman, son 5 barrios y localidades menores que conforman un municipio más grande, que hay una diferencia de 30 kilómetros entre uno y otro. Pero antes se veían. Antes iban a los bailes, antes se conocían y se hacían novios el de un pueblo con el del pueblo de 30 kilómetros. Ahora las carreteras son mejores, todos tenemos mejores coches y no nos vemos, ¿no? Entonces, la primera idea es que ellos se vuelvan a juntar y vuelvan a tener esa relación que tenían antes. Porque cuando la gente toma la conciencia, ese sentimiento de pertenencia a un pueblo es cuando lo defiende. Cuando ese pueblo forma parte de mí y yo me uno como un equipo, lo defiendo a muerte. Entonces eso es lo que queremos hacer. Y otra de las cosas es, al igual que has dicho tú con el libro, explicar. Que ellos mismos expliquen lo bueno que tiene el pueblo, lo que les ha hecho aprender el vivir en un pueblo. Al vivir en una ciudad se aprenden unas cosas y en un pueblo otras. Es diferente, ¿no? Y yo no pretendo enseñarles nada. Yo lo que quiero es que ellos me enseñen a mí. Y lo que quiero es trasladar de alguna manera
como si fuera, hablando en términos empresariales, un plan de marketing de estos 6 pueblos que tienen viviendas accesibles, que tienen buen acceso a una ciudad y que yo he apostado por vivir allí, por lo tanto hay más gente que puede venir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que hablabas tú, por ejemplo, de Internet. No hay servicios y la forma de paliarlo es, y hoy en día ya todos los papeles se hacen por Internet. Si no tenemos un Internet de calidad, es económicamente inviable, ya no solo por no tener trabajo, sino cualquier cosa que tengo que hacer necesito un coche y económicamente es un gasto, ¿no? Entonces hay muchos factores. Pero en mi caso, por ejemplo, yo soy empresaria dentro de ese pueblo, aparte de vecina, y tengo un teletrabajo. Y creo, fijaos, que una solución que podría ser a un problema de despoblación sería poner una buena conexión y llevar a gente estresada de grandes empresas a hacer teletrabajo en los pueblos. La pesadilla siempre es la misma, ¿no? Que es la de quito servicios porque no hay usuarios y no pongo servicios, o sea, y no hay usuarios porque no hay servicios. Claro, sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que muchas veces yo he visto que los servicios son deficitarios a fin de que no se usen. Y eso lo he vivido yo, o sea, personalmente. Yo vivo en una provincia donde el tren, hay 2 trenes a Madrid, uno que va y otro que vuelve al día, ¿no? Y además es que se estropea a mitad del trayecto. Entonces, y te dicen, no, es que vamos a quitar el tren porque no hay usuarios. Bueno, es que los servicios a veces hacen que los usuarios no los utilicen. El tener un autobús ahora, yo lo que conozco de donde vivo, porque otros sitios podré hablar algo, pero poquito, hay unos autobuses que se llaman autobuses a la demanda. Sí, tú llamas por teléfono demanda, sí. y si alguien llama pasa por ese pueblo, pero si no llama a nadie no pasa, es una forma de abaratar, pero no estás quitando ese servicio, ¿no? Yo entiendo que no va a haber cada 20 minutos un autobús en un pueblo de 10 personas, pero tenemos que tener esos servicios y además yo creo que incluso para ir a vivir a un pueblo tiene que haber una serie de exenciones fiscales dentro de vivir en un pueblo y de atraer a gente, porque hay también un gasto mayor, ¿no? Vivir en un pueblo es muy caro. Y como decía Sergio, el que hace su leche para tomar en casa, como quiera venderla a un vecino de al lado, ya una cooperativa no, pero como quieras poner tu pequeña tiendecita donde vender ese producto bio o ecológico, como nos están diciendo, tienes que pasar los mismos estándares de calidad que Leche Pascual. A veces nos olvidamos que los que viven en pueblos pequeños, en zonas rurales, son ciudadanos y tienen derechos. Y también los derechos habría que cambiarlos. Por ejemplo, yo creo que en estos momentos hay un derecho básico de todos los ciudadanos, que es estar conectado a una red telemática, una red de Internet. ¿Me permites un Sí. apunte? No solamente eso, sino que también hay que hacer hay analfabetos digitales por edad en los pueblos. Y no te estoy hablando de gente de 80 años, también te estoy hablando de gente de 40. Y creo que aparte de mejorar la calidad de la DSL y todo esto, creo que es necesario también alfabetizar a una gran parte de la población que se está dejando excluida. Y precisamente es los usuarios que más necesitan ese tipo de... Yo creo que cuando vamos a un pueblo, lo mismo que si tú me invitas a tu casa, tengo que entrar con humildad. Y una humildad personal. Y si yo puedo enseñarles algo, se lo enseñaré desde mi cariño, no desde pensar que ellos no saben. Pero primero voy a escuchar lo que ellos me tienen que decir. Y creo que es que en este tema de la despoblación, sobre todo, el medio rural, dentro de que la sociedad ya, las personas mayores, les tenemos relegadas a que, perdón por la expresión, chochean, ¿no? El abuelo ya Las chochea, batallitas del abuelo, sí. Qué pesado es, ya estamos. Mm. Tú es que no tienes ni idea, ¿no? Somos gerontofóbicos, nos da miedo la vejez, nos da miedo que nos cuenten una realidad que está ahí. Ya no te digo nada si además de gerontofóbicos los metemos en el medio rural. ¿Tú qué me vas a contar? Y los problemas en esencia son los mismos. Podemos quitarnos. ¿Hay solidaridad en la España rural en ese sentido? Sí. Los de se meten con Puerto Rico cuando ellos en la ciudad tienen... Yo sinceramente creo que ahí, cuando pasa algo, siempre se pone el término del municipio donde ha pasado. Si dijéramos el atraco de Madrid, el atraco de Barcelona, el robo de Barcelona, el robo de Madrid, ya no sabríamos a cuál, ¿no? O sea, es una forma de que siempre el nombre del crimen va unida a los vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También los vecinos, como les han ido a preguntar tanto sobre esa historia negra, que no quieren hablar, lógicamente, porque a mí me están recordando algo que dolió mucho en mi familia, que dolió mucho a mi gente, aunque no sean de mi familia, a mi pueblo, y no lo quiero hablar. Y los medios de comunicación parece como que siempre preguntan lo mismo, ¿no? Entonces, es normal que se cierren. Por lo tanto, ya ahora vamos hilando un poquito más.
por decir algo, en un pueblo pasa algo, vienen, preguntan, la gente ya no quiere hablar, son cerrados. Es normal que haya habido un crimen, porque los de pueblo son cerrados. Entonces, esto es una bola impresionante. Pero pregunta a la familia de cualquiera, de una gran ciudad, que hablen continuamente de algo que pasó en su casa y se volverán tan cerrados o más que los de pueblo, ¿no? Y luego hay otra cosa que pasa, y es que en los pueblos, entre familias rencillas, puede haber problemas. Pero cuidado con ser de fuera y meterte con uno. Se vuelven todos, o sea, me río yo de la mafia siciliana, ¿no? en los pueblos de España y los pueblos de alrededor. Hay una solidaridad, a mí me decían en Lubia cada vez que íbamos al huerto, y yo también tengo mi huerto y mis historias, ¿no? Y me decía un hombre que suele estar mucho con nosotros, ¿no? Y decía, cuidado, no os vayáis de aquí, que en la guerra en los pueblos era donde no se pasaba hambre y ahora en las ciudades la gente se muere de hambre. Y te cuentan cómo en esos momentos de guerra, que no han pasado 100 años, que están muy recientes en mucha gente, y de posguerra sobre todo, cómo compartían y cómo se preocupaban de que el otro no pasara hambre. O sea, el hambre del otro era el hambre de uno, ¿no? Y creo que no se hace tanto hincapié en ese sentimiento tan bonito que tienen y sí en lo malo que pasa. Y reforzamos nuestra idea del pueblo. Otra cosa, con un detallito, estos programas también tipo Me vuelvo al pueblo y te enseñan y tal, creo que tampoco están haciendo un polo totalmente opuesto y cuando polarizamos reforzamos el polo contrario. Creo que estamos contando cosas que siguen reforzando que a veces no se puede.